Muy bien, buenas tardes. Entonces continuamos aquí estudiando esta tabla de reglas de inferencia. Listo. Eh, es- bueno, un segundo que ingresen los demás. Listo. Entonces, bueno, tenemos este que se llama Mohs tollens y que se sustenta mediante, si utilizamos la equivalencia lógica de P implica Q con no Q, entonces no P. Si usamos esa equivalencia lógica que es la contrarrecíproca de la implicación P implica Q, nos quedaría de esta forma y esto es modus ponens. Sí, entonces, modus ponens está sustentada en el modus ponens. Y tenemos el silogismo hipotético, sí, que si P implica Q y Q implica R, entonces transitivamente P implica R. ¿Sí? Y se sustenta en esta fórmula, en esta proposición compuesta que es una tautología. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos, esto es un silogismo disyuntivo, si nosotros sabemos que P o Q es verdadera, y no P es verdadera, entonces podemos incluir Q. ¿Eso por qué es cierto? ¿Sí? Porque si P o Q es verdadera, pues bien, colocamos aquí, P o Q es verdadera, ¿sí? Pero sabemos que no P es verdadera. Entonces quiere decir que P es falsa. Si P es falsa, para que esta proposición toda sea verdadera es porque Q es verdadera. Y porque si Q fuese falsa, quedaría falso, falso, falso. No se cumpliría la hipótesis que dice que P o Q es verdadera. ¿Listo? Tenemos este silogismo disyuntivo y tenemos la ley de resolución, que si P o Q es verdadero y no P o R es verdadero, entonces Q o R. Como uno puede ver más o menos que ese razonamiento es correcto mediante asignaciones de valores de verdad, ¿no? Entonces puede hacerlo así, mire. Por ejemplo, si usted ya sabe que P o Q es verdadero, bueno, bien. Si P o Q es verdadero, quiere decir que P es verdadero o Q es verdadero, ¿sí? Ahora, no P o R también es verdadero, ¿sí o no? Entonces uno, ¿cómo hace allí? Podemos pensar en los siguientes casos. Supongamos que P es falsa, ¿cierto? Si P es falsa, entonces, como P o Q es verdadero, entonces tiene que ser que Q es verdadero. Entonces, si hacemos esta asignación, ¿sí? Todo eso tendría que ser verdadera para que se cumpla que la proposición toda, con la disyunción, sea verdadera, ¿cierto? Ahora, como P es falsa, no P es verdadera, ¿sí? Entonces, R podría ser falso o verdadero, ¿sí? Pero entonces, en definitiva, como ya estamos seguros, o sea, por el hecho de que P es falso, estamos suponiendo, entonces Q es verdadero. Entonces esta proposición que está acá, como está conectada con uno, ya va a ser verdadera, independientemente del valor de que tome R, ¿sí? Ahora, si yo supongo que P es verdadera, entonces Q puede ser verdadera o falsa, no sabemos. Pero si P es verdadera, no P es falsa. Entonces R tiene que ser sí o sí verdadera. Entonces la proposición acá, independientemente del valor que tome Q, como están unidas con uno, va a ser verdadera. Sí, esa se llama ley de resolución. Listo. Entonces tenemos estos, estas reglas de inferencia. Entonces veamos cómo es que se utilizan. Listo para concluir si un argumento es válido o no, si una conclusión es válida o no. Porque recuerda que nosotros estamos interesados en determinar los argumentos válidos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que es un argumento válido? Un argumento es válido si cuando todas las hipótesis son verdaderas, si usted ha hecho y ha utilizado las reglas de inferencias,
Entonces llega algo verdadero también, ¿sí? O sea, si P, digamos que P sub 1 y P sub 2 son todas proposiciones verdaderas, ¿sí? Y Q se deduce lógicamente de estas hipótesis por medio de las reglas de inferencias, entonces la fórmula proposicional que está acá tiene que ser verdadera. Eso es lo que significa que el argumento sea válido. ¿Listo? Entonces veamos un ejemplo, pues, ¿sí o no? Y este ejemplo es interesante porque usa el lenguaje natural junto con lenguaje simbólico. O sea, aquí digamos, nos dan una serie de hipótesis y luego llegan a una conclusión y nos preguntan que si esa conclusión sí es correcta. O sea, si el argumento, si la conclusión es correcta a partir de las hipótesis. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar este argumento. A ver, dice así, esta tarde no hace sol y hace más frío que ayer, ¿cierto? Viene otra hipótesis, dice, iremos a nadar solo si hace sol. Bueno, luego viene y dice, si no vamos a nadar, entonces, digamos, daremos un paseo en canoa, ¿sí? Y si damos un paseo en canoa, estaremos en casa para la puesta de sol. Ahorita le damos, resumimos eso en letricas, ¿sí? Entonces nos preguntan, ¿eso muestra que la hipótesis, las hipótesis que estoy dando conducen a la conclusión? ¿Cuál conclusión? Que estaremos en casa para la puesta de sol, ¿sí? Entonces, que si todas esas hipótesis pueden llevar a esta conclusión, nos están preguntando. ¿Listo? Entonces, para analizar eso, vamos a hacer una especie como de tablita como la que está aquí, ¿sí? El título aquí va a ser el paso y el razonamiento. Entonces, aquí en el razonamiento usted dice, no, de esta hipótesis y de tal hipótesis voy a usar la ley de inferencia tal, voy a usar Mousepon en Moustone y voy a concluir tal cosa hasta que llegue el argumento. Entonces, veamos cómo funciona esto exactamente. Entonces, a esta parte que está aquí, esta tarde no hace sol, la vamos a llamar P, ¿sí? La proposición P. A esta que está aquí, la vamos a llamar Q. Listo, Q. Iremos a nadar solo si hace sol. Entonces, ¿cómo puedo sintetizar eso? Entonces, llamémosle a iremos a nadar. Usemos las mismas letras que está ahí. Llamémosle R. Bueno, iremos a nadar con... ¿Qué nombre le pusieron? R, sí. R. Bueno, en realidad acá dice, esta tarde no hace sol. Más bien esa es la negación de P. Permítanme aquí abajo en la solución nos dicen cómo se hizo la asignación, ¿no? Esto es P, esta tarde hace sol. Esto es P, Q es hace más frío que ayer. Notémoslo así para verlo mejor. R es iremos a nadar. Pues R, S es daremos un paseo en canoa. Esto es S. Y T, estaremos en casa para la puesta del sol. Esto es T. Vamos a ver si se entiende esto es T. Entonces tengo cuántas letras P, Q, R, S y T. ¿Cierto? Listo. Entonces las hipótesis, ¿cómo las podemos expresar? La hipótesis que tenemos allí.
Recuerda que uno tiene, cuando uno hace un argumento, siempre aquí hay unas hipótesis, ¿sí? Y luego viene una conclusión. Mediante las reglas de inferencia usted concluye aquí algo. ¿Sí? Esa es la estructura del argumento. Entonces la hipótesis son, dice, esta tarde no hace sol y hace más frío que ayer. Entonces una hipótesis es no P y Q. Y eso hace parte de mis hipótesis. Iremos a nadar solo si hace sol. ¿Sí? Es otra hipótesis. ¿Cómo puedo representar eso en el lenguaje simbólico? Entonces podemos decir, si P, entonces Q. Digo, iremos a nadar solo si hace sol. Tenemos que decir que si hace sol, iremos a nadar, ¿no? Entonces sería R implica, bueno, R implica P. Iremos a nadar, o sea, esta frasecita que está aquí, iremos a nadar solo si hace sol. Se, 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 se sintetiza así, ¿no? R implica P. Si va a nadar es porque hizo sol. Listo. ¿Qué otra frase tenemos? Si no vamos a nadar, daremos un paseo en canoa. ¿Sí? Entonces, si no va a nadar, no eres, implica, no eres implica dar un paseo en canoa. ¿Cuál es esa? S. No eres implica S. Y la última es, estaremos en casa para la puesta del sol. Bueno, esa es, ¿qué otra tenemos aquí? Bueno, yo no sé, esta aquí, ustedes saben de dónde viene esta frase, que S implica T. Esa no me parece a mí ahí. Tenemos que esta es una hipótesis. Listo, esa última no queda clara. Bueno, entonces tenemos esa hipótesis. ¿Listo? ¿Qué es lo que queremos concluir? Queremos concluir, la conclusión es que estaremos en casa para la puesta de sol. O sea que queremos concluir T. Pero queremos concluir T. Entonces sí tiene que haber una fórmula que incluya T aquí, ¿no? Porque si no, ¿cómo? Entonces, ¿de dónde viene S implica T? P, Q, R, S. Viene de esta frase. Si damos un paseo en canoa, estaremos en casa para la puesta del sol. Sí, viene de esa frase. También tenemos S implica T. Listo. Sí. Bueno, aquí yo saqué el lenguaje, estamos sacando el lenguaje verbal, todo esto, ¿no? Hay algunos problemas donde uno le dan todas las hipótesis, así como está aquí en esta tablita, y le dicen que muestre, muestre
las reglas de inferencia que permitieron concluir T. ¿Listo? Entonces empecemos pues la parte que tiene que ver con lógica. Entonces, aquí empieza con el paso 1. Dice que es una hipótesis que no P y Q es una hipótesis. Claro, es la primera que tenemos acá. Listo. Pero por propiedad de simplificación, si no P y Q es verdadero, ¿sí? Si toda la proposición compuesta es verdadera, en particular no P es verdadero, ¿sí? Se llama simplificación, ¿sí? Por otra parte, es hipótesis que R implica P, que es esta segunda hipótesis, ¿sí? ¿Sí? Por modus tollens, si yo tengo no P y tengo que R implica P, entonces, si yo tengo no P y tengo que R implica P, entonces por modus tollens se tiene no R, ¿cierto? Porque recuerden, la contrarrecíproca de esta, ¿cuál es? Que no P implica no R, ¿sí? ¿Sí? Esa es una hipótesis. Si ya sabemos que no P se tiene, por la tercera, por la hipótesis 3 no P implica no R, entonces en particular se tiene no R por modus tollens, ¿cierto? También sabemos por hipótesis que no R implica S, ¿sí? Entonces coloquemos aquí la hipótesis. Como se tiene no R y también se sabe que no R implica S, en particular se tiene S por modus ponens, ¿no? Aquí es modus ponens. Pero además sabemos por hipótesis que S implica T. Entonces nuevamente por modus ponens se tiene T, la conclusión. ¿Listo? Una pregunta, ¿eso se entendió o no? Por ejemplo, por lo menos si se entendió aquí. Si usted tiene toda esta hipótesis, muestra el argumento para concluir T. ¿Sí? ¿Se entiende eso o no se entiende? ¿Sí? Que está aquí. O está raro. ¿Qué dicen ustedes? ¿Si están por ahí o no? Sí, profe. Por ejemplo, aquí es S implica T. O sea, digamos que saquemos esto fuera del contexto, pues no lo coloquemos en un contexto como lo estábamos haciendo. Sino que usted le dice, mire, estas son las hipótesis. Una, dos, tres, cuatro. Entonces, muestre los argumentos o las reglas de inferencia para concluir T. Entonces, ¿uno qué hace? Ah, bueno, uno empieza así. Hace ese pequeño esquema. Entonces, te dice, ah, bueno, sabemos que no P y P se tienen por hipótesis. Por ley de simplificación se tiene no P. Ok, correcto. Ahora, por hipótesis sabemos que R implica P. Entonces, por modus tollens, como tenemos que no tenemos que es cierto no P, tenemos que R implica P, entonces se tiene que no R. Por hipótesis sabemos que no R implica S, ¿sí? Entonces, como tenemos no R y no R implica S, pues por modus ponens se tiene S. Ahora, como sabemos que S implica T por hipótesis y además se tiene S, entonces se tiene T por modus ponens otra vez. ¿Listo? Entonces, ahí lo que se hizo fue verificar que esta conclusión sí se puede obtener a partir de las hipótesis. ¿Listo? Sí se puede. Bien, hagamos otro ejemplo. Vamos aquí a los ejercicios de la sección para buscar otro ejemplo. Para que ustedes vean que cómo pueden preguntar. Ah, vamos acá. A ver dónde habrá un ejemplo en ese sentido.
Tan, tan, tan. Bueno, no hay uno así, ¿no? Entonces veamos aquí el libro. O sea, siempre nos va a tocar, según los ejercicios que están aquí, pasar del lenguaje natural al lenguaje simbólico. Y después aplicar las reglas de inferencia con la tablita. Entonces veamos otro ejemplo, a ver. Bueno, esto hace parte de métodos de demostración. Sí, bueno, aquí hay uno en ese sentido que yo estaba buscando. Dice, muestre que las hipótesis implican la conclusión. Bueno, hagamos este, a ver. Entonces, estas son las hipótesis y llegar a esta conclusión. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Podemos hacerlo así. Por aquí coloquemos las hipótesis. P y Q o R, ¿cierto? Y R implica S. ¿Listo? Entonces, supuestamente, con esas dos hipótesis uno puede concluir P o S. ¿Listo? Entonces, uno, ¿cómo comenzaría? Digamos que el paso uno, ¿cuál sería? Si estamos suponiendo que P y Q o R son verdaderas. ¿Sí? Bueno, aquí podemos usar, por ejemplo, mm, escribir eso en términos de proposiciones equivalentes. ¿Sí? Por ejemplo, P y Q o R se puede escribir así como es equivalente a P o R y no. P y R así, Q, R. Listo. Se da cuenta que aquí hay un paréntesis. Entonces usted puede escribirlo así. P o R y Q o R. La primera hipótesis se puede escribir así. Listo. Una, una que sea equivalente a R implica S. Si una proposición equivalente a eso es, y se pueden demostrar, de hecho la hubiera colocado en actividad 2, es no R o S. Listo. Si quieren, miremos aquí en la sección más arriba, que tenemos esas equivalencias también en una tabla. Listo, miren ustedes para que estén seguros. Aquí están esas equivalencias. Y cuando estudiamos equivalencias lógicas. Siempre hemos avanzado, ¿no? Miren aquí las equivalencias lógicas. Entonces, acabamos de usar una ley. En la primera hipótesis usamos esta ley distributiva. Listo.
Y en la otra, que es con la implicación, usamos esta, que P implica Q, es lógicamente equivalente a no P o Q. Sí, usamos estas dos equivalencias lógicas para reescribir las hipótesis. ¿Listo? La que están en la tabla 5 y 6. Entonces vamos pues a ver por qué era necesario hacer eso. ¿O qué ventaja trae pues? Un segundito. Entonces estamos es... ¿Qué ejemplo es que estamos haciendo? El ejemplo 9. Entonces ya sabemos por qué esta es una ley distributiva y esta es una equivalencia lógica con la implicación. Tabla 5 y 6. Entonces estas dos hipótesis se pueden escribir así. ¿Listo? Entonces, listo. ¿Cómo llego a la conclusión P o S? Con esa hipótesis de acá arriba ya reescritas. P o S. Sí. Entonces, miren, por ejemplo, de aquí podemos usar ley de simplificación. O sea, aquí tengo un I, ¿cierto? Aquí tengo están conectadas por un I. Como yo estoy diciendo que P o R y Q o R son verdaderas, es una hipótesis, eso es verdadero. En particular, por la simplificación, podemos decir que P o R es verdadero, ¿cierto? Entonces tenemos P o R. Además de eso, tenemos por hipótesis no R, no R o S. ¿Listo? Y como tenemos eso, podemos usar la regla de inferencia que está aquí, la última que vimos, que se llama la resolución, ley de resolución. Si usted tiene P o Q y no P o R, entonces se concluye Q o R, ¿cierto? Entonces aquí tenemos ese formato. Usted dice, por la ley de resolución, tengo P o Q, P o R y no R o S, ¿sí? Entonces se concluye los que no, concluye P o S por ley de resolución. Listo. Es un poquito rebuscado este. Pero bueno, tenemos esa forma de proceder. Espero que esté entendiendo. Listo. Cuando uno habla de demostraciones, o cuando uno está dando argumentos basados en ciertas hipótesis, también es común que aparezca lo que se llama una falacia, ¿cierto? Los chilenos acostumbran a usar mucho esta palabra, ¿no? Que lo que uno está diciendo es una falacia, ¿sí? O sea que una falacia cuando ocurre, cuando uno llega a uno tiene unas hipótesis y concluye algo que no es posible dadas esas hipótesis. ¿Listo? Por ejemplo, cuando uno está empezando a estudiar matemáticas, eh, acostumbra mucho a caer en una falacia
que es concluir, digamos, concluir la misma hipótesis, ¿no? Usted le da una hipótesis y usted concluye la misma hipótesis, entonces no está haciendo nada, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si usted tiene esta estructura, P implica Q, ¿sí? P implica Q y Q, ¿sí? Vemos que usted tiene esas dos hipótesis, P implica Q y Q. Entonces usted no puede concluir P, ¿sí? ¿Sí? Porque que Q sea verdadera y que P implique Q no implica, o sea, eso no necesariamente quiere decir que P se está dando, ¿cierto? Para verlo más claramente, considere un ejemplo más cotidiano. Por ejemplo, si haces todos los problemas de este libro, entonces aprenderás matemática discreta, ¿sí? Entonces digamos que se tiene lo siguiente, tú has aprendido matemáticas discreta, por lo tanto hiciste todos los problemas de este libro, ¿sí? Entonces eso es una falacia en el argumento, ¿no? Sí, porque alguien pudo aprender matemáticas discretas sin necesidad de resolver todos los ejercicios del libro, ¿sí? Entonces aquí tenemos esa estructura. P implica Q, ¿sí? En este caso P es, haces todos los ejercicios del libro, Q es, aprendes matemáticas discretas, entonces tenemos la estructura, que P implica Q y Q, usted aprendió matemáticas discretas, pero eso no implica P, ¿listo? Entonces ese tipo de argumentos se representan o se dice que son falacias, ¿listo? Y es una falacia además porque si usted mira, si usted hace la tabla de verdad de esta proposición compuesta, si usted hace la tabla de verdad de esto que está aquí, esto no es una tautología, ¿sí? Esto es verdadero de forma contingente, depende de ciertos valores de verdad que tienen que tomar P y Q. Esto puede ser verdadero, es contingente, no es tautología, ¿sí? Recuerden que las reglas de inferencia están soportadas en estructuras lógicas que son tautologías. Entonces las falacias no soportan en eso. Por eso es que no se puede llegar a esa conclusión con esa hipótesis. Y decimos que tenemos una falacia, ¿sí? ¿Qué otro tipo de falacia se puede dar? Suponga que P implica Q, es una hipótesis y no se da P, es otra hipótesis. Entonces uno concluye no Q. Esto tampoco, esto es una falacia también, no es tautología, ¿sí? No es tautología. Y es claro que no lo es, ¿cierto? Porque mire, por ejemplo, decir que P implica Q es lo mismo que decir que no Q, en términos de su contrarrecíproca, implica no P. Entonces usted lo que en realidad tiene es no P implica no Q y se está dando no P, ¿sí? Si usted tiene esto, puede concluir no Q, no, porque no Q es quien implica no P, pero si tiene no P no quiere decir que no Q se está dando, ¿cierto? Entonces esa se llama falacia de negar la hipótesis. Bien, también es una proposición contingente, no es tautología. ¿Listo? Entonces, preguntas aquí sobre eso. Sí, yo sé que es un poco tedioso y voy a ver si me busco una forma de hacerlo más didáctico la próxima vez. Pero tienen preguntas, están muy cansados. Sí, Yo creo que está bien, profe. bueno, eh, entonces tenemos las falacias. Un ejemplo de una falacia donde se niega la hipótesis, vamos a ver. Bueno, aquí no hay uno.
Esto se entiende mejor cuando estén haciendo la actividad 2. Sí, porque aquí yo estoy como dando, yo soy un ayudante de lectura nomás. Sí, veámoslo así. Y se aprende es haciendo los ejercicios. Sí. Bueno, aquí aparecen algo que llama de inferencia, reglas de inferencia para las sentencias cuantificadas. Sí. Entonces aparece una tabla para los cuantificadores. Por ejemplo, cuando uno dice que para todo x se cumple px, si para todo x se cumple px, entonces puede concluir que p es c. ¿Sí? O sea, se puede hacer una conclusión particular si usted tiene un cuantificador para todo, siempre y cuando C esté en el dominio de esta cuantificación. ¿Sí? Un ejemplo de eso es, todo el mundo en esta clase aprobó el primer examen, uno puede decir así. ¿Sí? Entonces uno dice, Juan está en la clase, entonces él aprobó el examen. ¿Cierto? Usted puede particularizar. Bien. ¿Sí? Porque usted puede decir, los elementos de cierto conjunto cumplen tal propiedad. Entonces usted dice, como el 2 está en ese conjunto, él la cumple. Entonces usted puede usar esa particularización. ¿Sí? Otra regla de inferencia para las sentencias cuantificadas. Cuando uno dice que para todo número real es válida una propiedad, entonces uno a veces le dicen demuestre que eso es cierto para todos los números reales. ¿Sí? Para todo número real, r mayor que 0, digamos, eh, vale una propiedad PR, ¿cierto? Entonces, uno cómo prueba ese tipo de teoremas. Uno dice, pues tomemos un número real y veamos que él cumple la propiedad. Si usted toma un número real arbitrario y ve que él cumple esa propiedad. Pues cuando usted hace eso, en realidad estamos hablando que para todo número real se cumple la propiedad Px. Lo llama generalización universal. ¿Sí? Cuando uno dice existe x tal que es cierto Px, entonces ¿eso qué quiere decir también? Uno puede concluir que la función proposicional es cierta para algún elemento C. ¿Sí? Si por algún elemento C es cierto eso, entonces quiere decir que existe x tal que Px. ¿Sí? Son cosas muy naturales de lo que hemos estudiado en general. ¿Listo? Entonces, todo eso lo vamos a poner en práctica cuando estudiemos métodos para demostrar teoremas. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a hacer una serie de demostraciones exhibiendo cada método y de una vez vamos a usar reglas de inferencia y todo eso que estamos hablando un poquito más aplicado. Por ejemplo, por aquí hay una demostración de que raíz de 2 es irracional o demostraciones por reducción al absurdo. Todos esos métodos de demostración los vamos a estudiar en la próxima reunión y a la luz de las reglas de inferencia. Esto hoy fue un poquito denso porque yo estaba exhibiendo cada una de esas reglas, pero bueno, yo voy a tratar de que la próxima, si veamos ejemplos más interesantes como el ejemplo 21, ¿sí? Donde tenemos, digamos, cosas más concretas, ¿no? Entonces nos vemos la próxima semana con métodos de demostración para terminar la parte de lógica y ya comenzar conjuntos. Y yo creo que mañana les mando la actividad 2 para que todo eso que vimos hoy quede un poco más claro. Listo. Listo, profe. Terminamos por aquí ya para que puedan ir a las clases que tengan, se puedan desplazar. Chao. Feliz fin de